Vamos a continuar. Estamos tratando el tema del barroco y el barroco es uno de los movimientos artísticos más importantes en el arte. Bueno, todos son importantes, pero de una gran repercusión mundial. Nosotros nos vamos a referir al barroco europeo, pero bueno, hay que aclarar que el barroco también llegó a América. Por cuestión de tiempo no vamos a tratarlo, nada más les menciono que el barroco americano, el barroco mexicano, obviamente pues tiene toda la influencia del barroco español y sobre todo en la arquitectura, aunque en la pintura y en la escultura pues va a tener un carácter propio, personal, porque se va a mezclar con la forma de trabajar el arte del mundo indígena. Pero ese va a ser un tema que, bueno, desafortunadamente no podemos tratar aquí por cuestión de tiempo. Decíamos anteriormente que la palabra barroco viene de barrueco. Barrueco es una palabra portuguesa que se usaba para designar una perla irregular, es decir, como una perla deforme. Y este es un nombre que le pusieron posteriormente los que van a venir más adelante en el arte, los neoclásicos, para designar que era algo irregular, torpe, burdo o pues amorfo, pero también defectuoso. Y aunque bueno, realmente no es así, lo que pasa es que ya hemos dicho que en el arte tenemos un momento en que pasamos del clasicismo, tenemos un momento en que estamos del clasicismo y de repente rompen con el clasicismo y van del otro lado de la balanza, y una vez que rompen con estos preceptos también se cansan y regresan al clasicismo. Bueno, pues el barroco es uno de esos movimientos que se cansa del clasicismo y que va a pretender ser lo opuesto al renacimiento, que ya hemos dicho reiteradamente que el renacimiento es algo ordenado. El renacimiento también es algo que busca el equilibrio, una línea clara y sobre todo que busca claridad también en el tema y en la composición. Busca la mesura, porque ya sabemos que todos los clasicismos buscan la mesura. Bueno, el barroco se va a cansar de todo esto y entonces pues van a venir los cambios que a su vez ya venían dándose en el manierismo. Podemos decir que el manierismo es un periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Algunas obras del manierismo se parecen más al Renacimiento, entre más tempranas son, obviamente tienen más influencia del Renacimiento, y entre más tardías son, se parecen más al Barroco, pero la semilla del Barroco ya está en el manierismo. Recordemos que el manierismo es un movimiento que empieza a usar una expresión más profunda, empieza también a exagerar las proporciones, a deformar las proporciones buscando una mayor expresión, y también va a romper con el equilibrio simétrico o equilibrio clásico. Bueno, el barroco va a tener estas características también, pero va a ir agregando otras características nuevas. Bueno, vamos a mencionar que el barroco pues va a desarrollarse principalmente en Italia y de ahí se va a extender al resto de Europa, y esto va a ser entre el año 1600 y 1750, es decir, en el siglo XVII y una parte del XVIII. En este momento pues hemos señalado que hay artistas muy importantes, pero sobre todo si empieza en Italia. Bueno, en Italia vamos a tener un gran exponente, quizás el principal, y si no el principal, sí uno de los primeros que empieza con el lenguaje barroco, que es Caravaggio. De hecho, aquí atrás tengo mi libro de Caravaggio, ¿no? Es un libro que tengo yo de cabecera y que, por cierto, me encanta este autor. Bueno, Caravaggio es un artista que va a empezar precisamente en torno a 1600, un poquito antes. Él está apenas terminando el Renacimiento tardío y empieza con nuevos cambios, pero va a imponer un nuevo estilo de pintar que más adelante se va a conocer como caravallismo, pero en realidad la palabra que le vamos a dar y que voy a explicar a continuación con las diapositivas es el tenebrismo. El tenebrismo es uno de... pues es la característica principal de la pintura de Caravaggio, y tal vez cuando escuchan la palabra tenebrismo pues les suene a miedo y no tiene nada que ver con eso, sino más bien con tinieblas. La pintura de Caravaggio va a ser una pintura que tiene que ver con tener zonas muy oscuras y zonas muy claras, muy contrastadas
en la misma composición, de forma que es una luz teatral, no es una luz natural, no es una luz del sol, sino es una luz más bien de lámpara, aunque bueno, no había los reflectores que nosotros tenemos. En su momento sí tenían ellos pues unas lámparas de gas, que es lo que va a utilizar Caravaggio, y esta iluminación artificial va a hacer que tenga zonas muy contrastadas de luz y lo demás va a perder en la oscuridad, en tinieblas. Por eso se va a llamar tenebrismo, ¿no? Entonces recordemos, el tenebrismo es cuando tenemos una luz muy contrastada, que tenemos como si fuera un reflector teatral, luz muy fuerte, dramática, y de repente se pierde en la oscuridad, en un negro profundo. Ese es el tenebrismo. Y también en el barroco hemos dicho que va a haber personalidades muy importantes en diferentes países, como por ejemplo, bueno, ya dijimos Caravaggio, vamos a tener en España a Velázquez y otros tantos. Por supuesto, en cada país hay varios artistas, estoy refiriéndome como que a los más destacados. Vamos a tener en Flandes a Rubens, él es representante de la pintura flamenca del barroco, y en los Países Bajos o en Holanda a Rembrandt. Recordemos que también señalamos que hay diferentes tipos de barroco. No es tan fácil identificar el barroco. ¿Por qué? Porque va a haber una corriente que responda a la contrarreforma religiosa. Ya hemos dicho que cuando Lutero hace la protesta de lo que considera el exceso de la iglesia, él va a protestar y entonces inicia una nueva iglesia en el norte de Europa, que son los protestantes. Después vienen los católicos y dicen, bueno, nos están quitando muchos fieles, nos están robando el mercado, vamos a reformar la iglesia nosotros también, pero le van a llamar contrarreforma. Es decir, sí es cierto que Lutero tiene razón en algunas cosas, en que la iglesia ha caído en excesos, en lujos, pero por otra parte también podemos decir que va a tratar de contrarrestar esa reforma luterana y se va a llamar contrarreforma. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues van a tratar de persuadir al espectador a través del arte, y entonces pues vamos a tener aquí que el arte de la contrarreforma va a ser religioso, y este arte va a ser principalmente en Italia y en España, que son los países más católicos. España, desde Carlos V, V de Alemania y primero de España, se va a considerar defensor del catolicismo. Bueno, previamente con los reyes católicos de España. Pero también vamos a tener otros lugares, sobre todo, por supuesto, Italia, que es donde está el papado, y ahí tenemos el primer barroco, el barroco de contrarreforma, que yo creo que es el más conocido o el que más nos llega, del que más tenemos influencia nosotros en América, que también en América va a ser un periodo completamente religioso, donde todo se trata de evangelización, y además que hemos dicho que en la contrarreforma también se empieza con la Inquisición, entonces era muy difícil hacer temas profanos o temas no religiosos. Luego vamos a tener un barroco que tiene que ver con personalidades como Luis XIV de Francia, que él decía, el Estado soy yo, y como el Estado soy yo, solamente se hace lo que yo quiero, mis caprichos. Y entonces, pues él ignora la religión y se dedica a tener un lujo cortesano, donde por cierto él se va a autoproclamar el Rey Sol, el rey donde se ilumina todo, y a la vez se va a comparar con Apolo en la mitología. Entonces él va a mandar a construir el Palacio de Versalles, que es un palacio bellísimo, lleno de grandes jardines, lleno de salones pues muy adornados y muy racionales también, y que van a ser imitados pues por todos los monarcas de Europa. Pero entonces él va a hacer un estilo cortesano que se va a inspirar más en la mitología, sobre todo considerando que él a veces se compara con Júpiter o con Zeus, o con el mismísimo Apolo, que era una de las deidades luminosas o deidades solares. Y también un país que va a tratar de seguirle los pasos va a ser Inglaterra, con Carlos I, aunque desafortunadamente Carlos I, pues al tener estos
caprichos imitando a Luis XIV, bueno, él va a ser decapitado porque en Inglaterra hay un parlamento que es el que hace respetar las leyes y ni siquiera el rey puede estar por encima. Pero en el arte vamos a tener también pinturas o arte cortesano, que además, dicho sea de paso, los ingleses por alguna razón no tienen una tradición de pintores y van a importar a muchos pintores. Entre ellos, bueno, va a haber personalidades como Rubens, que Rubens va a viajar a todas las cortes, él va a ser un pintor cortesano que también tiene mucho arte religioso o de la Contrarreforma, y un discípulo de él, Jan van Dyck, perdón, sí, Van Dyck. Y luego vamos a tener, bueno, entonces ya mencionamos un barroco de la Contrarreforma, este es el primero. El segundo va a ser el barroco cortesano, el de la Contrarreforma, recuerden que tiene que ver con la religión, está al servicio de la religión. El cortesano, pues como la palabra lo dice, o aristocrático, está en función de la realeza, de las cortes y de las clases sociales altas, nobles. Y tenemos un tercer barroco que se da principalmente en los países protestantes, y aquí una de las escuelas más destacadas es la holandesa o la de los Países Bajos, donde Rembrandt va a ser el principal expositor, aunque tenemos a otras personalidades, a grandes retratistas como por ejemplo Frans Hals y bueno, otros tantos que ahorita no voy a mencionar para no saturarlos de nombres, pero sí decirles que ahí va a ser un barroco burgués. Este es el tercer barroco. ¿Por qué dijimos que ahí la iglesia ya no va a ser la mecenas? Porque la iglesia los protestantes van a vaciar las iglesias de imágenes, van a dejar las paredes pelonas, y ellos van a apostarle a una religión más intelectual y a un estado más espiritual que van a lograr a través de la música, no de las artes visuales, porque para ellos la pintura de los santos, van a quitar todas las imágenes de santos principalmente, van a dejar uno que otro Cristo nada más. Pero estas imágenes pueden prestarse a idolatría, y entonces esto distorsionaría la religión. Entonces la iglesia ya no es mecenas. ¿Quiénes son los mecenas? Pues tal vez ustedes puedan pensar que también los reyes. Bueno, aquí tenemos la familia de Guillermo de Orange o la familia de Orange. De hecho, creo que hasta la fecha, ¿no? El equipo de fútbol usa una playera naranja, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque está vinculado con la tradición de la familia de Orange, y que era la corte, pero esta corte no era tan rica como la de Francia o la de Inglaterra o de otras más de Europa, así que eran más bien como grandes burgueses. Pero dijimos que en Holanda van a ser los burgueses, aquellos artesanos y comerciantes, los que encarguen pinturas, y ellos van a encargar una obra más cercana a ellos, que les haga sentido. No se van a pedir obras religiosas, aunque Rembrandt va a tener algunas obras religiosas que va a ser principalmente para un público judío, porque ahí hay muchos judíos que se refugiaron. España desde el Renacimiento expulsó a los judíos, y muchos países, sobre todo los países católicos, obviamente los expulsaron, y van a tener una buena acogida en los países protestantes, donde no hay problema qué religión profeses. Pero decíamos que en Holanda este público burgués pues más bien encarga escenas de la vida cotidiana, y esto ya lo veremos. Van a empezar con una pintura relacionada con actividades populares, por eso a esto se le va a conocer como pintura de género. O también vamos a tener muchos retratos, prácticamente más de la mitad de la población se mandaba a hacer un retrato, que las pinturas, bueno, no eran tan caras. El pintor aquí no ganaba tanto, era como un burgués más, no era como un Rubens que podía cobrar mucho de una pintura de una reina o de un rey. Pero aquí también se van a hacer temas como bodegones, es decir, se van a hacer cuadros que incluyen comida, que incluyen, no sé, un conejo, un animal muerto, un pedazo de carne, fruta, cosas que hay en la cocina, ¿no? Alguna jarra, algún vaso, algún recipiente, o también algo que se va a conocer como naturalezas muertas. Las naturalezas muertas, pues, son composiciones pictóricas donde se incluyen elementos a lo mejor como un violín, un laúd,
puede tener una copa de vino, puede tener un libro, elementos que tienen que ver con la ciencia como el astrolabio, por ejemplo, que usaban los navegantes para orientarse, o cosas que tenían que ver con la arquitectura, las matemáticas, etc. Pero hacen composiciones que ellos arreglan con cosas que tienen en su casa. Y ya que menciono esto, también recordemos que aquí es donde va a proliferar más también la ciencia. La ciencia, el barroco también va a ser una época científica, solo que en los países donde está la Inquisición no va a ser tan fácil que se desarrolle la ciencia, la van a tener que hacer clandestinamente o como un Galileo que va a ser enjuiciado por la Inquisición, o bien se van a ir a los países protestantes como un personaje, bueno, tenemos a Copérnico y a otros tantos, a Kepler, pero que pues van a tener más libertad en los países donde no hay Inquisición. Bueno, entonces ya hicimos este gran repaso, 3 barrocos, entonces recuérdenlo bien, el primero dijimos es el barroco de la Contrarreforma, un barroco religioso. El segundo es un barroco aristocrático o cortesano, que tiene que ver con países como Francia o Inglaterra, que no son países religiosos, pero que sí le dan mucha importancia a la nobleza. Y el tercero es el barroco burgués, que se va a dar principalmente en los países protestantes, donde la iglesia ya no es mecenas y donde los propios compradores va a ser el pueblo común. Los comerciantes, que también pues piden pinturas relacionadas con sus oficios, los comerciantes que piden también, o los artesanos que piden retratos, o cosas que tienen que ver, temas que tienen que ver con la trivialidad y la vida cotidiana. Bueno, hasta aquí vamos bien. Vamos a empezar entonces con las características del barroco para entrar con la pintura. Ok, bueno, dentro de las características del barroco dijimos que aquí se va a romper con el clasicismo del Renacimiento. Y este clasicismo del Renacimiento, pues ya sabemos que es equilibrio, es una expresión mesurada, una línea clara y sobre todo composiciones muy claras. Bueno, pues el barroco va a cambiar mucho porque también, pues ya dijimos que está descubriendo que la Tierra no es el centro del universo, sino que es un pequeño punto en relación a un universo gigante, enorme, para ellos todavía inabarcable, infinito, y se dan cuenta que pues es parte del sistema solar. ¿Qué tiene que ver esto con el arte? Que entonces van a concebir el espacio, el universo, como algo pues abierto, infinito, y las pinturas también en algún punto van a buscar plasmar lo ilimitado, lo infinito, pero también si el universo es muy grande, el barroco va a buscar plasmar la grandilocuencia y la colosidad. No que se trate de pinturas grandes, sino de conceptos de algo muy grande, dándole mucha importancia, ¿no? Por otra parte, si el Renacimiento era mesurado en formas, recuerden también la obra que veíamos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, donde está la creación de Adán, donde está Dios Padre casi dándole vida con un dedo y tocando el otro dedo de Adán y recibiendo en ese momento la chispa de la vida. Bueno, aquí tenemos una composición muy sencilla, muy clásica, donde casi no hay elementos, donde casi no hay formas que distraigan al espectador. El barroco va a ser lo contrario, va a haber opulencia de formas. ¿A qué nos referimos como opulencia de formas? Pues cuando hablamos de opulencia es riqueza de formas, pero en todos los sentidos. Va a haber formas más recargadas, pero también va a haber muchas cosas que se sumen, muchos adornos, muchos elementos, muchos detalles. Debo aclarar que no todas las pinturas cumplen todas las características, sino que algunas obras cumplen unos requisitos y otras obras cumplen otros requisitos. También el barroco se caracteriza por tener una decoración recargada. Es decir, casi siempre que hablamos de barroco hablamos de saturación, recargamiento de formas, donde ponemos un adorno sobre otro, sobre otro, sobre otro y no nos queda espacio ni para un alfiler. Esto también se le conoce como horror vacui. Ay, esta palabrita tan rara, tan rebuscada que es. Horror vacui quiere decir miedo al vacío. Pareciera que les da miedo al vacío y que hay que saturar y no dejar ningún espacio en blanco. Bueno, también tenemos exageraciones y contrastes.
El Renacimiento buscaba no tener exageraciones, incluso las expresiones siempre en el clasicismo son mesuradas, no son tan expresivos, no están en una carcajada y ja, 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 ni tampoco están en una tristeza o en un grito total. El clasicismo no busca eso. En el barroco sí, va a haber muchas exageraciones. Si alguien está triste, te tiene que conmover, ese llanto te tiene que conmover. O por ejemplo, vamos a tener muchos temas religiosos como relacionados con la crucifixión o la muerte de Cristo. Y por supuesto que vamos a ver la tristeza. Ustedes recordarán que en el Renacimiento vimos la escultura de Rafael, de Miguel Ángel. Miguel Ángel, con su Piedad, nos pone un tema tremendo. ¿Qué tema más tremendo que la muerte de un hijo? María sostiene el cuerpo sin vida de su hijo. Y entonces lo va a hacer de una forma muy clásica, donde la expresión es muy serena, hasta tierna y dulce. Bueno, aquí no. En el barroco se va a buscar el dramatismo, la expresión de tristeza total, el llanto. Recuerden que tenemos que conmover al espectador y sobre todo al espectador religioso. Y entonces esto pues tiene que dramatizarse. El barroco tiene que ver con mucha dramatización, como si fueran escenas teatrales. Y entonces también va a haber exageraciones en todos los sentidos. Puede que sean exageraciones en la expresión, o cuando no es en la expresión, es en los contrastes, en las luces o en las sombras. De hecho, vamos a decir que el barroco son contrastes. Si ustedes en la música ven o analizan el periodo barroco, pues encontrarán con músicos como Vivaldi, por ejemplo. Vivaldi es mucha expresión, es muy alegre, pero tiene muchos contrastes. Es un estado anímico muy recargado. Entonces, algunos han pues descrito la música de Vivaldi como si fuera un contraste de luces y sombras. Eso es lo que vamos a tener en el barroco pictórico, un contraste de luces y sombras, ¿no? Muchos contrastes, puede ser contraste en la expresión, contraste en la composición o contraste en las luces y sombras. Esto va a ser muy común. Y bueno, también vamos a tener que se busca una integridad plástica. ¿Qué quiere decir esto? En el Renacimiento, si ustedes aislaban a uno de los personajes, las escenas, si tienen una escena religiosa con una Madonna, una Virgen, ustedes pueden aislar perfectamente la Virgen del fondo y no pasa nada. Pero en el barroco, la mayoría de las veces se va a buscar que cada uno de los elementos de la composición pues armen el equilibrio. No es el equilibrio del Renacimiento, ahorita lo vamos a ver, son equilibrios asimétricos. Pero, por ejemplo, si acá atrás, si esta es una composición, yo estoy dentro de una composición, a lo mejor yo me voy a poner en un costado, voy a tratar de romper con la composición central. Recuerden que el Renacimiento buscaba ese equilibrio central. Y entonces, pues se va a sentir el desequilibrio que hay aquí en este costado. Y entonces, pues voy a buscar poner un elemento. A lo mejor le pongo un adorno, o a lo mejor busco una luz que le dé diagonal y que rompa, o cada uno de los libros forma parte de esa composición. Supongamos que el pintor pues va a buscar a lo mejor contrarrestar, buscar contrastes entre los colores de los libros para llenar este vacío y equilibrar el peso que yo estoy formando de este lado. Bueno, el Renacimiento entonces va a buscar que todo se integre plásticamente, que cada elemento sea importante y que no lo puedas eliminar de la composición sin que se desequilibre o sin que pierda armonía. También vamos a tener una complejidad compositiva. Ya no van a ser tan sencillas las composiciones. Aunque, bueno, debo decir que las obras más tempranas, como por ejemplo Caravaggio, él no tiene composiciones tan complejas porque él está saliendo del Renacimiento. Pero a medida que avanza el barroco, las composiciones se van a hacer más complejas, más recargadas, pero también con muchas líneas diagonales ocultas. Nosotros ya hemos estado viendo en algunas clases, en algunas pinturas, cómo se hacen líneas ocultas que, por ejemplo, si yo estoy aquí de pie, pues a lo mejor si yo estoy dentro de la composición, yo puedo conformar una línea vertical. Y si yo tengo el brazo así, obviamente estoy marcando una diagonal en la composición. Bueno, eso lo va a buscar el barroco y va a tratar de marcar muchas diagonales. Vamos a tener también que se busca la expresión extrema, ya le hemos dicho. El barroco debe tratar de conmover, sobre todo si se trata del barroco religioso.
hay que conmover al espectador. Si se trata de la muerte de Cristo, pues hay que hacer que la gente experimente ese dolor. O si se trata de una escena de gozo, también hay que transmitirlo al espectador. Entonces siempre va a ser la expresión extrema, difícilmente vamos a tener algo muy mesurado, ¿no? Incluso yo les decía, Caravaggio es uno de los más tempranos. Bueno, Caravaggio va a buscar una expresión extrema y lo vamos a ver. Él va a buscar el punto cumbre de una situación. Si hay una decapitación, él no va a poner la escena antes o después de la decapitación, va a poner el momento justo en que le están clavando la espada en la cabeza al personaje. Bueno, pero ya lo veremos. Y también, pues va a ser un arte de propaganda religiosa. Lo he reiterado muchas veces, el arte va a ser propagandístico. Y por otra parte también, o va a ser propaganda a la religión, o va a ser propaganda a la monarquía, ¿sí? Una imagen de grandilocuencia, una imagen de elegancia, de lujo, de refinamiento, pero esa es la idea que se quiere transmitir a otros lugares. Bueno, estas son las características del barroco y les puedo mencionar algunos nombres para que se vayan familiarizando. Ya dijimos algunos como Caravaggio, pero en Italia también tenemos a los hermanos Carracci, entre ellos, bueno, Aníbal Carracci, y ahorita no me acuerdo si es Ludovico. Son tres, dos hermanos y un primo. Se me está olvidando el otro, pero después se los digo. En Francia tenemos a un caravallista. Va a haber muchos caravallistas, sobre todo en Francia y en Holanda, que emiten el contraste de la luz de Caravaggio como si se tratara de iluminar una escena con una iluminación artificial o con una lámpara de gas o un quinqué, y lo demás se pierde en la oscuridad. Entre ellos tenemos en Francia a Georges de Latour. Después les voy a poner estos nombres en la diapositiva. Vamos a tener a Rembrandt, ya lo hemos mencionado. Rembrandt es un personaje que sabe plasmar claramente el alma de los personajes que plasma, o que, perdón, permítanme esta redundancia. Él busca que no sea nada más el parecido físico, sino una expresión psicológica profunda. Tenemos también en España a Velázquez, y ahorita me voy a detener un poquito más en algunos autores españoles porque son más cercanos a nosotros. Tenemos a Velázquez, a José de Rivera o Giuseppe de Rivera, que él hizo su carrera en Italia, pero pues lo van a apodar el Españoletto, el español. ¿Por qué? Porque bueno, su carrera la hace en Italia, Giuseppe de Rivera o José de Rivera. Y tenemos también a Murillo y Zurbarán. Ellos son todos españoles y ellos van a tener más influencia sobre nosotros. En la escultura también vamos a tener una gran personalidad, y ahorita solamente me voy a enfocar en uno, en el más grande, Bernini, Gian Lorenzo Bernini, que cuando vean sus obras pues se van a impresionar, estoy segura de eso. Y en la arquitectura tenemos otros personajes como el mismo Bernini, que va a ser arquitecto, escultor y un poquito pintor, y también a Borromini, todos ellos italianos, ¿no? Porque dijimos que el barroco empieza principalmente en Italia. De hecho, no me voy a enfocar tanto en este caso en la arquitectura, me voy a enfocar más bien en la pintura porque tenemos bastante material para iniciar con eso. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con la primera obra. Mis introducciones son larguísimas, pero es muy importante remarcar estas características para cuando lleguemos a las obras, pues sepan encontrar estos aspectos de los que hemos hablado. Vamos a empezar primeramente con una obra de Aníbal Carracci, de esta familia Carracci que he mencionado, que ellos eran los académicos italianos de la misma generación de Caravaggio, pero cuando menciono que son académicos, recuerden que dijimos que la academia le va a dar formalidad a la actividad del artista, y entonces van a empezar a tratar de darle más seriedad. Bueno, aquí tenemos una Piedad. Ustedes recordarán la Piedad de Miguel Ángel que vimos en el Renacimiento y que tenía una actitud completamente serena, ¿no? Era una actitud donde está la Virgen en una composición triangular, donde la base de la composición pues es donde sostiene la figura de Jesús de una forma horizontal y ella está de forma vertical, sin embargo formando una pirámide. Bueno, en esta composición pues recordamos que la expresión era muy serena, incluso de ternura, de mucha dulzura, pese a ser una escena que tiene que ver con una tragedia, la más grande que se puede vivir, yo creo, siendo madre, tener a tu hijo muerto en tu regazo.
En esta ocasión, Aníbal Carracci nos presenta una escena similar. De hecho, es un tema similar que estoy segura que debió inspirarse en Miguel Ángel, porque también es una composición triangular. Pero a diferencia de la composición de Miguel Ángel, aquí no priman las líneas horizontal y vertical, sino que más bien son diagonales. Esta va a ser una de las novedades del barroco. Hemos hablado ya de líneas de composición visual que son ocultas, que no necesariamente son los personajes que están completamente erguidos de forma horizontal o vertical o en diagonal, sino que más bien a veces con las miradas, a veces con la iluminación, a veces con varios elementos que se juntan, se forman líneas directrices de la composición. Y en este caso van a ser diagonales. Bueno, pues tenemos en primer lugar que lo que destaca a primera vista es el cuerpo sin vida de Cristo. ¿Y por qué destaca esto en primer lugar? Porque tiene una gran iluminación, es la figura que tiene más iluminación, y esto ya va a ser una novedad del barroco, aunque he señalado que es una característica propiamente de Caravaggio, de iluminar el personaje principal de una forma fuerte y lo demás medio perderlo en la oscuridad. Bueno, aquí también Aníbal Carracci lo empieza a aplicar, aunque no de forma tan brusca como Caravaggio, pero notamos que el cuerpo de Jesús es muy claro, muy luminoso, y pareciera que tiene luz propia, que no corresponde, dijimos, a una luz natural, porque si se fijan, tenemos en esta composición varios personajes. Por supuesto, a María, que sostiene el cuerpo de Jesús, ya tenemos dos personajes. Y del lado derecho, de nuestra derecha, pues tenemos a un par de angelillos. Dentro de estos personajes, quiero que se fijen en la iluminación. Si vemos el cuerpo de Jesús, tiene mucha luz del lado izquierdo y en el pecho también. Entonces, hay una fuente de luz que viene de arriba, pero si ustedes ven sus piernas, no parece que se iluminen completamente de arriba, sino también del lado izquierdo. El rostro de María no se ilumina desde arriba, sino se ilumina del lado izquierdo de nuestra izquierda. Pero los angelillos tienen una iluminación, bueno, uno de los ángeles que está al lado izquierdo, no el que está en el extremo de la composición, él tiene una iluminación en la pancita. Entonces es una iluminación que está frente a nosotros. Ahí nos damos cuenta que la iluminación no tiene una sola fuente. Pero ¿por qué se pone esta luz incongruente? Bueno, no es que sea incongruente, es incongruente con una luz natural, pero no con la luz de la composición. Lo que se busca es resaltar ciertos puntos precisamente para buscar el equilibrio o darle importancia al tema principal, y en este caso es Cristo. Es como si Cristo tuviera una luz propia. Bueno, aparte de la luz, que ya dijimos que es contrastada, vemos cómo se ven las diagonales. El cuerpo de María, aunque es la que sostiene al cuerpo de Jesús, está apoyado en una diagonal. De hecho, son diagonales que se anteponen. La diagonal de María va hacia una dirección. Vemos el color morado de su ropa, el color púrpura, y esta diagonal se contrapone a la diagonal que forma el cuerpo de Jesús. Incluso uno de los angelillos refuerza esta diagonal, que finalmente es piramidal, ¿no? Es un triángulo en el que está toda la composición. Pero también vemos en estas diagonales, quiero que se fijen en el rostro de María, que a su vez está volteando hacia el rostro de Jesús, y esta es otra directriz visual oculta, pero es una directriz visual. Ella nos indica cuál es la importancia del tema, y el tema pues es Jesús sin vida. Pero si continuamos esta diagonal que va de arriba hacia abajo, del rostro de María al rostro de Jesús, y continuamos un poco por las piernas de la Virgen, nos encontraremos al final, casi en el extremo inferior izquierdo de la composición, el pie de María, que va reforzando esta diagonal y que también va afín a sus pliegues, a los pliegues de su vestido. Por otra parte, bueno, la expresión es de suma tristeza. A diferencia de la escultura de Miguel Ángel, que era serenidad, aquí nos muestra el barroco un dramatismo, el dramatismo del sufrimiento ante esta situación de
Jesús muerto, de el Hijo muerto, porque recuerden que dijimos que el barroco de la Contrarreforma, el barroco religioso, va a tratar de conmover a través de la pintura. Entonces, esta es la función principal. Por eso, es una expresión más dramática y es una expresión que tiene que ver con una tristeza profunda. ¿Por qué? Porque tenemos que sentir la misma tristeza nosotros. El artista nos tiene que transmitir esta idea de tristeza. Y bueno, están estos dos personajes principales inmersos en esta situación, que también debo decir que aquí hay una gama más limitada de colores. Si se fijan, pues son colores carne, una luz y una oscuridad, donde no hay mucha gama cromática, como en el Renacimiento, que veíamos que había ropa de los personajes de muchos colores: verde, azul, morado, amarillo, y un cielo muy azul y un paisaje muy verde, y todo un cromatismo muy variado y ahora sí que muy rico. Aquí no tenemos eso, y el único color que destaca es el manto púrpura de María, que tiene un simbolismo. Cuando hablamos del arte en la Edad Media, dijimos que el color morado o púrpura representaba la máxima dignidad, porque era el color que usaban los emperadores romanos, porque era un tinte muy costoso. Pero aquí va a tener ya otro simbolismo. En el barroco cambia el simbolismo, aunque los colores muchas veces siguen teniendo un significado que se extiende a diferentes épocas. Pero aquí el púrpura es el color del luto. Incluso en Semana Santa ustedes podrán darse cuenta que las iglesias a veces se adornan con el color púrpura, o el mismo sacerdote usa en su atuendo a veces este color. Bueno, pues aquí María tiene el cuerpo sin vida de su hijo y lo refuerza esta idea con el manto púrpura. Ahora, hay dos angelillos juguetones que ellos parecieran estar ajenos a esta situación, puesto que su expresión no es de tristeza, están más como traviesos, como volteando hacia otro lado. Uno de ellos voltea de frente hacia nosotros, a encararnos con la mirada, pero quiero que se fijen qué están haciendo. El angelillo que está de pie junto a María y a Jesús sostiene la mano de Jesús sin vida. ¿Y cuál es la particularidad de esa mano? Que pues sí, no tiene energía, es un cuerpo inerte, pero notamos la herida de Jesús, la herida que se formó con el clavo al ser crucificado. Y eso mismo es lo que señala el otro angelillo que está en el extremo derecho, que aunque voltea a vernos a nosotros, su mano está señalando hacia abajo y nos muestra las heridas del pie de Jesús. Entonces ahí nos está hablando de un elemento simbólico que es la crucifixión, las heridas de los clavos en la cruz, pero también del sufrimiento, aunque el cuerpo de Jesús se muestra muy sereno. Y también notemos que aquí hay importancia en la anatomía, en las proporciones. Es un cuerpo semidesnudo, donde Jesús está casi prácticamente desnudo, pero vemos un conocimiento anatómico muy preciso, y esto no lo tenía el manierismo. Esta es una característica del barroco, que va a regresar nuevamente a imitar la naturaleza, aunque sí va a romper con el Renacimiento, en el sentido de que aquí va a buscar contrastes y expresiones y un equilibrio asimétrico. Si se fijan, esta pirámide, esta composición piramidal donde está María al centro, no está al centro, está un poco desfasada de lado, y ella misma inclina su rostro de lado. Entonces esto es donde rompen con la composición equilibrada y simétrica del Renacimiento y buscan diagonales visuales. Bueno, ahora vamos a ver una pintura de Caravaggio, el gran Caravaggio, Michelangelo Merisi da Caravaggio. En realidad se llamaba Miguel Ángel, igual que Michelangelo Buonarroti, solo que aquí se le va a quedar el mote de Caravaggio, que en realidad Caravaggio es el lugar donde él nació, igual que Leonardo da Vinci, ¿no? Vinci era el lugar donde él nació. Bueno, Caravaggio, que así ha sido recordado, va a ser uno de los artistas más geniales de principios del barroco. Él está en una época muy temprana, de hecho va a morir en 1610, es decir, a principios del siglo XVII, y aquí es cuando apenas está despuntando el arte barroco. Está muriendo el Renacimiento, y va a tener algunas características del Renacimiento todavía, como tener composiciones más sencillas.
A medida que pasa el tiempo, las composiciones se van a ir haciendo más complejas, más complicadas, más saturadas también, más recargadas. Él tiene pocos elementos. Incluso si ven esta imagen que estoy poniendo a continuación, es un fondo liso y tenemos 4 personajes que están agrupados en torno al centro. Esto todavía pues, lo arrastra el Renacimiento. No hay muchos elementos, incluso no hay distractores. Pero tenemos ya una novedad muy importante, y esa es la iluminación. La iluminación contrastada. Aquí estamos hablando del famoso tenebrismo, que he dicho que también se va a conocer como caravallismo, y es tener una luz muy dramática, prácticamente como si fuese una luz de un escenario teatral, de un reflector muy duro, de una luz muy dura, y luego el fondo se va a ir perdiendo poco a poco en la oscuridad. Aquí todavía no caemos en una oscuridad, en una tiniebla negra total, no, pero sí le va a dar importancia esta iluminación a los personajes principales o a los elementos principales de estos personajes. Bueno, podemos ver la figura de Jesús. De hecho, este es el tema. Bueno, primero les digo qué estamos describiendo y luego mencionamos el título. Tenemos un personaje de túnica blanca que tiene el pecho, bueno, está semidesnudo mostrando el pecho y el tórax en general. Y este está al lado izquierdo, a nuestra izquierda. Y a la derecha hay 3 personajes que voltean a ver fijamente en un punto. Un punto donde, por cierto, uno de los personajes está tocando, donde la mano de uno de los personajes está tocando, y es precisamente en un costillar del personaje de túnica. Está metiendo el dedo en la llaga, y efectivamente acabo de dar en el punto clave. Ustedes ya saben quién es. Este es Santo Tomás. Recuerden que según nos dicen las escrituras, una vez que resucita Jesucristo, se presenta a los apóstoles y no estaba presente Tomás. Cuando los demás le platican que Jesús se les manifestó, él va a decir: yo no creeré hasta no meter el dedo en su llaga. Y entonces posteriormente se le aparece Jesús y le dice: ten, dame tu mano, mete el dedo en la llaga y comprueba que efectivamente soy yo. Y en este momento es cuando está metiendo el dedo en esa llaga, y es una característica que va a tener Caravaggio. Esto lo vamos a conocer como paroxismo. A ver, ¿qué significa paroxismo? Es el punto cumbre de una escena, es el momento de máximo impacto, ¿sí? El momento crucial de la acción. No es el antes o el después, sino cuando suceden las cosas, cuando hay una máxima expresión. Este es el paroxismo de Caravaggio. Ese momento donde está palpando la llaga, la herida, y seguramente a nosotros nos genera algo de repulsión porque nos da hasta cosa, ¿no? Sentimos algo feo al ver que está tocando la carne de Cristo. Y los otros 2 personajes también tienen la mirada fija, están escudriñando la escena, frunciendo el ceño todos. Y bueno, esta es otra característica de Caravaggio. Ya mencionamos la luz contrastada, ¿sí? Una luz muy dramática, donde nuevamente es Jesús el más iluminado, y después el siguiente elemento que se ilumina son los rostros de los discípulos, principalmente las frentes, ¿no? Una parte del rostro nada más. Vemos también una expresión extrema. Vean la expresión de sorpresa de estos 3 personajes, sobre todo el que está metiendo el dedo en la llaga. Es una sorpresa y hasta repulsión. Hasta pareciera que quiere sacar el dedo que Jesús le está ayudando a meter en su propio cuerpo. Bueno, y también tenemos arrugas de gente que ha sido muy quemada por el sol, de gente que tiene un cutis maltratado. Esta es otra característica de Caravaggio, que él va a ser considerado un naturalista. ¿Por qué es considerado un naturalista? Bueno, porque él va a tratar de imitar la realidad y va a buscar modelos. Él se sabe que no hacía bocetos, sino más bien colocaba modelos, los estaba pintando directamente y buscaba modelos de carne y hueso. ¿A qué me refiero con esto? Que si se trata de los discípulos de Jesús, a diferencia como de cómo los van a plasmar otros artistas van a poner a los santos pues con un resplandor divino y también etéreos, inalcanzables, como si no fueran de esta realidad, como si no fueran de esta naturaleza terrenal. Caravaggio hace lo contrario, los presenta como muy mundanos y a la vez
pues va a usar de modelos a la gente que él conoce, que era gente de estratos bajos, porque él se juntaba con clases sociales bajas, y consideraba que los discípulos de Jesús eran pescadores, así que pues si él usaba campesinos no tendría que haber mucha diferencia, puesto que todos eran pobres con un cuerpo muy trabajado y muy maltratado. Esto es lo que la iglesia va a considerar que es una falta de decoro. No nos referimos a que sean indecorosos en el sentido que muestren mucho o partes obscenas o que sean groseros, no, son groseros en el sentido, o sea, de grosso, de burdo, en el sentido de que Caravaggio pues no les da la dignidad de santos, sino los presenta como personajes terrenales. Y bueno, eso es lo que podemos ver aquí. Todo gira en el momento cúspide, en el paroxismo. Hay una expresión extrema y un contraste en la luz, pero también en estas expresiones. Y podemos decir que también pues están en torno al centro de esta composición. Sin embargo, no podemos decir que sea pues un equilibrio estático, puesto que los personajes se acomodan en diagonal y todos inclinan sus cabezas. Bueno, esto es Caravaggio. Bueno, pues ahora tenemos la obra de Caravaggio, Judith y Holofernes, una de mis favoritas. De hecho, es la obra que más me impresiona de este artista, porque pues aquí usa el recurso del dramatismo en su máxima expresión, valga la redundancia. Y tenemos aquí tres personajes. Si se fijan, en el lado derecho tenemos dos mujeres, una mujer joven y una mujer anciana. Ellas están paradas. Y del lado izquierdo tenemos solamente un personaje. ¿Y cómo va a equilibrar tener dos personajes del lado derecho y uno del lado izquierdo? Bueno, el del lado izquierdo está recostado, pero ocupa más espacio por también la situación en la que se encuentra. Él tiene una expresión de que algo le sucede muy grave. Pero en el fondo tenemos un cortinaje rojo, que aparentemente es un espacio vacío, pero al ser el rojo un color tan poderoso visualmente, pues genera un peso visual. Y también pues con esto nos está dando un aire visual para que centremos nuestra atención en el personaje que está del lado inferior. Y también, bueno, aquí tenemos este personaje que está en un grito de terror. Aquí estamos viendo una situación dramática donde lo primero que estará notando es que el personaje que está gritando está en una postura extraña. De hecho está recostado, pero torciendo el rostro, mirando hacia arriba, y le sale un chisguete de sangre muy exagerado. Y en este chisguete de sangre también notamos que ahí pasa una espada, es decir, lo están decapitando. Pero ¿quién es este personaje? Bueno, la Biblia nos describe el episodio de Judith y Holofernes dentro de una batalla que experimentan los judíos. Los judíos están a punto de ser vencidos y una mujer muy religiosa, Judith, que se decía que ella tenía una conducta intachable, ejemplar, pues se decide a salvar a su pueblo, y esto lo va a hacer seduciendo al general que está liderando la batalla, que es Holofernes. Holofernes, pues se deja llevar por una mujer joven, guapa, que se le va a entregar, o al menos eso cree él, porque pues la tradición nos dice que en realidad Judith no se le va a entregar, pero va a simular que lo va a hacer, y mientras tanto lo va a emborrachar. Ella atraviesa el campo enemigo con su sirvienta, por eso tenemos aquí a la mujer de mayor edad, que es la servidumbre de Judith. Y pues una vez que lo emborracha, él se queda dormido. Y cuando está completamente dormido, ella toma la espada del propio general y con esa espada lo va a decapitar. Y aquí vemos nuevamente el momento crucial, este paroxismo que ya he señalado, que es una característica de Caravaggio. Él es sorprendido por la muerte mientras estaba dormido y como que trata de reaccionar, de despertar con los ojos desorbitados, con un grito de dolor y con un intento de empujar o de levantar su cuerpo con su mano derecha. Cosa que pues difícilmente va a lograr porque comienza a desangrarse y va a perder la vida. Bueno, ya hemos visto una escena similar, o más bien
un tema similar en otras obras del arte, como por ejemplo David y Goliat. David también pues va a vencer al gigantón Goliat. David también es un judío y va a decapitarlo con la propia espada de Goliat. A diferencia de los temas que hemos visto de David, donde normalmente los artistas lo plasmaban o antes o después del acontecimiento, Caravaggio decide poner la escena en el momento crucial, es decir, cuando está siendo decapitado por esta mujer joven que se percibe como aparentemente alguien débil físicamente, pero que tiene una gran determinación. Incluso si ustedes miran sus brazos, como que se estiran, como sintiendo algo de repulsión por lo que está haciendo, pero que está determinada a acabar con ese gran militar poderoso. Y aunque ella tiene una cara un tanto como de repulsión, pero tratando también de retirarse de la escena al mismo tiempo que clava la espada, a nuestra derecha tenemos a la anciana que le ayuda, que tiene una tela como para sostener ya la cabeza, porque tienen que mostrar que ha sido decapitado para que el ejército se desmoralice, y pareciera que tiene tantas ganas de sangre, tanta hambre de violencia, que quisiera que Judith apurara la espada, como si ella estuviera ansiosa ya de tener la cabeza de Holofernes. Bueno, se darán cuenta que también tenemos una iluminación muy extrema, muy contrastada. Sí nos llama la atención los rostros de los tres personajes, el cuerpo de Holofernes, y también está iluminado el cortinaje de fondo, pero solamente ciertas partes. Lo demás se va a perder en la oscuridad, en estas tinieblas que hemos descrito, y eso es el tenebrismo. Bueno, ya hemos visto que esta es la característica de Caravaggio, y aunque hay otras pinturas, muchísimas, Caravaggio tiene una obra muy copiosa. Bueno, nada más quiero señalar que también tiene temas mitológicos, como esta cabeza de Medusa que estamos viendo, que está en el escudo de Atenea. La mitología nos dice que Atenea pues va a apoyar al joven héroe Perseo para que decapite a la Medusa, una mujer que tenía cabeza de serpientes, que cuando uno la miraba a los ojos, la persona era petrificada. Entonces, una vez que Perseo logra decapitarla, fíjense como puros decapitados, que por cierto aquí en el escudo le chorrea la sangre a la cabeza como si fuera el momento en que está recién decapitada la Medusa. Más adelante esta cabeza va a ser entregada a Atenea y ella la va a poner en su escudo. Y esta composición circular es una rodela, la manera de un escudo real, como si fuera el escudo real, y también con la expresión del grito desesperado de la Medusa, que por cierto esto ya lo hemos visto anteriormente, cuando tienen los ojos muy expresivos, la boca abierta con una expresión extrema, pues sabemos que esto se le conoce como pathos, ¿no? Esto lo vimos con los griegos en el periodo helenístico, que era el periodo expresivo. Bueno, aquí tenemos un pathos muy marcado, que a su vez recuerden que pathos o patos, si hacemos la traducción al español o la adaptación al español, significa emoción extrema. De ahí viene la palabra pasión. Entonces aquí vemos un pathos desmedido, y en temas que también son mitológicos. Dentro de estos temas mitológicos, nada más para que no se queden con la idea que solamente hizo pintura religiosa Caravaggio, pues tenemos el Baco enfermo. Baco es el dios del vino, y aquí tal parece que es un autorretrato cuando era muy jovencito, cuando todavía no era famoso, que estuvo en cama, estuvo enfermo, recluido, que se puso a crear. Ahorita también en un encierro obligado, en el que él aprovechó para crear una obra que le daría fama. Bueno, tal vez no hay muchos elementos, solo hay un personaje que está coronado con hojas de vid, con hojas de parra, con hojas, pues finalmente es el vino, lo que representa a Dioniso o a Baco, y sostiene un racimo de uvas en la mano. La postura de este joven es un tanto sensual pese a su actitud melancólica, porque es un joven enfermo. Y también pues su cuerpo no está orientado de frente, sino de lado. La composición no es estrictamente centrada, está un poquito desfasada al lado izquierdo, y del lado del extremo inferior derecho hay un racimo de uvas y unos duraznos, que aquí va a ser el antecedente de lo que en el barroco se va a conocer como naturalezas muertas o bodegones.
hay una composición con otros elementos que tienen que ver con comida, ¿no? Y hay otra composición de este mismo tema que tiene Caravaggio, que ahorita no voy a poner, pero en ella se atreve a poner las hojas de parra en descomposición, como si se estuvieran ya llenando de moho o engusanándose incluso. Y esto es algo que Caravaggio va a plasmar con una idea novedosa, que es plasmar lo que está viendo el ojo, no en un estado perfecto, sino lo efímero de las cosas, y aquí es el devenir del tiempo. El tiempo, que por cierto, si mencionamos un dato curioso, el tiempo, aquí con la ciencia, con la observación de los planetas y otras tantas, curiosidades racionales del humano que quiere saber más cosas, pues se le va a empezar a dar importancia al tiempo. Ya en el Renacimiento empezaban los relojes, pero la gente no sabía ni qué hora era. Bueno, tenía una idea por el sol, porque le importaba pues la jornada del campo, las actividades nocturnas y diurnas, pero en realidad no sabían ni en qué año vivía. La gente no sabía ni cuántos años tenían en el Renacimiento. Más o menos calculaban, decían, pues tendrá 20 años, 15 años, 40, pero también recuerden que la gente se acababa muy rápido. Entonces no hay una noción del tiempo. Aquí ya empieza a importar el tiempo de forma científica, pero también de forma conceptual y simbólica, como es el caso de Caravaggio. Y bueno, voy a ir dejando a Caravaggio atrás. Nada más, me quiero detener rápidamente en esta pintura, que es Cristo en una columna, en el momento en que está siendo flagelado. Aquí, en esta pintura religiosa, se va a cumplir perfectamente lo que buscaba la Contrarreforma, que era conmover al espectador. Y si ustedes no se conmueven con esta actitud de sufrimiento y de tristeza de Jesús, que está amarrado a una columna y que está siendo flagelado por dos personajes que se ven de origen campesino, que esta era la característica del naturalismo caravallista, pues bueno, si ustedes no se conmueven, pues entonces difícilmente nos va a conmover otra pintura, porque aquí se ve una tristeza total, incluso en los personajes que están flagelando a Jesús, y él también muestra esta expresión de dolor, de sufrimiento. Pese a todo, también lo notamos, está Jesús del lado izquierdo y del lado derecho hay dos personajes, están distribuidos de forma armónica en la composición, pero decíamos que en el barroco también es muy importante el conjunto de todos los elementos, y si nosotros quitamos un elemento, la composición se nos desmorona, se nos desequilibra, se nos viene abajo. Quiero que se fijen que hay en el extremo superior derecho hay una mano que sostiene el látigo con el cual va a ser atormentado Jesús. Y probablemente no nos habíamos percatado de esa mano, pero cualquier elemento que quitemos aquí, la columna, aunque pudiera también parecer una mancha de luz, un rayo de luz, bueno, cualquier elemento que quitemos va a desequilibrar la composición. Aquí es cuando decimos que el barroco concibe la composición como una unidad. Y vean, bueno, pues también el cuerpo perfectamente proporcionado de Jesús, donde vemos una anatomía perfecta, un cuerpo musculoso, y aquí nos está mostrando también el barroco que empiezan a observar nuevamente la naturaleza y que importa dominar las proporciones, no como en el manierismo que alargaba las figuras, y el rostro de Cristo está iluminado igual que su cuerpo, y también los rostros de los otros personajes, pero solamente los elementos que el artista pretende darnos. Bueno, con esto vamos cerrando esta sesión. Aquí simplemente vamos a mencionar cuáles son las características del caravallismo, que decíamos que, sobre todo, él se va a distinguir por usar una luz muy contrastada, muy dramática, zonas muy fuertes de luz y zonas muy marcadas de obscuridad, que son las famosas tinieblas de la pintura. Ese es el tenebrismo. Entonces, bueno, el caravallismo a veces es sinónimo de tenebrismo. Esta va a ser la principal característica imitada. Cuando hablamos de caravallismo en otros países como en Francia o en Holanda, nos referimos aquí a una fuente de iluminación artificial como un quinqué o una lámpara de este tipo, una vela, y cierta escena muy iluminada y lo demás muy oscuro. Hay otra cosa, Caravaggio usaba un realismo muy naturalista, ¿sí? Este naturalismo que a veces ponía personajes rudos y escenas crudas. ¿Por qué? Porque para él eso es lo que existía en la vida real y no idealizaba a los personajes, ni siquiera a los santos. Él va a buscar tipos cotidianos. De hecho, Caravaggio, bueno, ya
puedo hablar de su biografía, pero les recomiendo que lean algo sobre él. Da para una novela. Es un personaje que tuvo una historia de novela. Él se codiaba con las bajas clases sociales, con bandidos, prostitutas. De hecho, se le acusó de ser un asesino. Lo buscaba la justicia, se escondía, pero a su vez tenía la protección de un cardenal muy importante y de gente muy importante en el clero, lo cual también yo creo que hizo que, a pesar de que él tiene santos que son plasmados como como gente vulgar del campo, como campesinos, él decía, bueno, pues que es un santo, es un pescador, entonces déjame ponerlo con los pies sucios. Esto indignaba mucho a la iglesia, pero yo creo que pese a que está muy presente la Inquisición, pues él cumplió mejor que nadie el objetivo de la Contrarreforma, que era conmover. Nadie conmovía como Caravaggio, y esa era la función de la pintura en ese momento, recuérdenlo. Por otra parte, pues también tenía protectores en el clero muy importantes, y yo creo que eso también hizo que la Inquisición nunca lo tocara. Bueno, entonces usa tipos cotidianos, aunque se trate de santos, va a buscar escenas callejeras, temas violentos, por eso escurre la sangre comúnmente en sus pinturas. Busca un dramatismo total. Sus composiciones son sencillas pero contrastadas, repito, en la luz y en la expresión. Y bueno, aunque tiene un cromatismo limitado, su característica es que él realiza las pinturas a la prima. ¿Y qué quiere decir a la prima? Y no me refiero con que te voy a presentar a mi prima. No me refiero a esa prima, nuestra pariente. No, a la prima en italiano significa a la primera. ¿A la primera qué? A la primera intención. Es decir, no hace boceto, pinta directamente en el lienzo, y ahí si tiene que corregir algo, pues lo corrige directamente. Incluso se ve en sus pinturas. Si ustedes logran un día ir a las galerías que tienen sus obras, un día tienen que ir a la Galería Borghese, por favor. Recuerden que ya les estoy haciendo una lista muy larga de los lugares que tienen que visitar cuando viajen por Italia. Pues en la Galería Borghese hay obras de Caravaggio y también del gran Bernini. Por eso hay que ir a la Galería Borghese, porque están las obras magistrales de Bernini, de las cuales hablaremos después. Y no me refiero a la pizzería. Pero bueno, en Caravaggio hay algo que me choca de sus pinturas cuando uno las ve directamente, que se ve que corrige mucho, porque no usaba bocetos, porque pintaba a la prima. Él ponía sus modelos, los imitaba, los representaba directamente en el lienzo con el óleo, y si algo no le gustaba después de la composición, digamos un brazo que estaba abajo, después lo subía, pero se ve el repinte. Estos repintes se conocen como pentimenti. ¿Qué quiere decir un pentimenti? Arrepentimientos. O sea, se arrepiente, corrige y se ve la textura. Eso es lo que no me gusta en las pinturas directamente de Caravaggio, pero de todos modos es un genio de la expresión, y es el que dejaría más influencia. Y bueno, cierro esta sesión poniéndoles una pintura de Gerard van Honthorst, perdón por la mala traducción, debe ser un holandés. Esta pintura, que se titula como La Alcahueta, es un ejemplo del caravallismo fuera de Italia. Aquí tenemos 3 personajes, fíjense cómo ahí también hay pocos personajes, una pared lisa, se ve apenas una mesa, una mujer que es la que está iluminada, que sostiene un laúd. Hay un joven al cual vemos de espaldas y muy apenas vemos su perfil, se perfilan los rasgos de su rostro. Él está en el centro, y a la izquierda hay una mujer de edad que tiene una cara pícara. Esa es la alcahueta. ¿Qué está sucediendo aquí? A ver, pongan atención, ¿qué es lo que está más iluminado? Porque se ve por ahí una vela, que la vela no se ve directamente, se ve apenas una flamita junto al caballero de rojo, pero ¿qué es lo iluminado? El rostro de esta mujer joven, que por cierto es una mujer guapa, y el escotazo que usa esta mujer. ¿Y qué está haciendo la mujer de la izquierda? Está señalándole al joven como diciendo, mira, te encontré un cliente. Es decir, es una mujerzuela, ya tiene un cliente, y estos son los temas que también buscaba Caravaggio, los bajos fondos, ¿no? Las bajas clases sociales, la prostitución, que también se veía en ese momento. Bueno, estos temas la iglesia no los buscaba, obviamente, estos eran para otro tipo de clientes, pero también esto fue el caravallismo. Sobre todo lo vamos a notar por esa luz de una fuente artificial, aquí una vela, y cómo lo demás se va perdiendo en la oscuridad. Recuerden que uso la palabra tinieblas para vincularlo con la palabra tenebrismo. Y bien, con esto voy a terminar. Otro de los caravallistas va a ser José de Rivera, y quiero poner dos imágenes de él.
Él es caraballista en una forma muy distinta. Aquí no vemos la lámpara ni la vela, pero sí tiene una luz contrastada. Y lo que podrán notar en estas pinturas que les presento de dos personajes, vean los títulos: Arquímedes y Aristóteles. Arquímedes y Aristóteles pues eran sabios del mundo griego antiguo. Pero si nosotros vemos estas pinturas, nos daremos cuenta que lo que tenemos son dos limosneros o dos mendigos o dos personas muy pobres. Claro, cada una está en su pintura, pero los dos visten en harapos, y si se fijan en los rostros, es gente que se ve muy curtida por el sol, por la tierra, es decir, gente que ha maltratado su cuerpo por el trabajo. Él usaba, igual que Caravaggio, José de Rivera vivió en una de las ciudades, en Nápoles, donde Caravaggio también vivió. No se sabe si se conocieron, pero es conocido en Italia como el Españoleto, es Giuseppe de Rivera, y sigue al caravaggismo en este naturalismo crudo, con personajes crudos que no tienen relación. ¿Qué relación tiene un personaje en Harapos con Arquímedes? Ninguna. Este es un limosnero. Lo único que vemos de Arquímedes, que era un geómetra, es que sostiene un compás y unos documentos. Vean también la luz que viene en diagonal. El personaje está desfasado hacia el lado derecho, y la luz en diagonal pues tiene un papel fundamental en la composición. Y del lado derecho también tenemos a supuestamente Aristóteles, que es un mendigo, pero en este caso pues tiene un escrito y un libro. Es lo único que nos deja ver que se trata de intelectuales, pero reconocemos el elemento caravallista, que es esta luz tenebrista, una luz contrastada, y un tipo naturalista crudo, ¿no? La realidad como es, pero marcando una miseria que no se ponía pues en otro tipo de temas, ¿no? Como los religiosos, y que aún así Caravaggio se atrevió a hacerlo y fue imitado. No nada más se atrevió a hacerlo, sino que hizo escuela y tuvo seguidores como José de Rivera. Y pues hasta aquí le dejamos en esta sesión. Los santos van a proliferar en todo este periodo. Estamos hablando principalmente de la pintura de la Contrarreforma, la pintura religiosa. Vamos a continuar con esta pintura de la Contrarreforma, pero bueno, después ya continuaré con la pintura monárquica y la pintura burguesa, para tener un panorama general del barroco.